Buenos días a todos, buenos días Alex. Buenos días, ¿qué tal? Hoy el vlog empieza un poco más tarde de lo habitual porque no había narices, quiero decir otra cosa, a grabar por la mañana. Reventado hoy. Anoche cuando llegamos al hotel hubo que volcar todo el contenido, procesarlo, editarlo y acabé tardísimo, pero tardísimo. Así que nada, estamos yendo ahora al pabellón. ¿Va, Frey? Estamos yendo al pabellón. Juega Alex con Ana y con Eli y yo me quedaré a ver un set y de ahí me voy a la pista 2. Estas son un poco las diferencias con respecto a otros torneos como el Premier de Doha, como el que jugamos en Chile, un poco lo que os contaba en aquellos vlogs, que teníamos todo centralizado y eso está guay porque salías del hotel en transfer, llegabas a la instalación y ahí yo podía ver el partido de Alex, ir al mío, hacer un calentamiento todos juntos, era como un poco más núcleo. Aquí tenemos tres lugares, el club, la pista 2 y el pabellón. Y eso lo hace más complicado y es uno de los motivos por los que hemos venido en coche, porque si no dependemos de que la organización nos vaya llevando de un sitio a otro y es un jaleo. Así que, bueno, pros y contras. Lo bueno que tenemos es que estamos en España y aquí, pues, oye, estamos cómodos, ¿no? Así que, nada, os quiero contar una cosita. De hecho, ayer no os hablé de ello, no me dio tiempo, se me pasó el día, pero quiero contaros una cosita. Vamos primero al partido de Alex y ahora os digo. Bueno, equipo, dejamos ahí a la Portu y a Eli con Alex. Ya sabéis, en este torneo, como podéis ver, todos los stands están abiertos, podéis venir a bichear, a ver novedades de material que siempre hay, a probaros. Bueno, no es lo mismo comprar por internet que poder tocar la pala, poder probarte el calzado. Así que es un buen momento tanto para haceros fotos con jugadores que siempre pasan después por los stands, es algo que yo creo que es de agradecer, y para probar el material. Además, estos torneos que no son lógicamente como un máster, que hay mucha más gente, vais a disfrutarlos más, yo creo. Como espectadores lo vais a disfrutar porque estáis en un contacto más cercano, así que nada, aprovechad y pasaros. No se necesita entrada, que es una de las preguntas que siempre me hacéis. Cuando se juegan en pabellones indoor, sí que se necesita entrada. Aquí no. Os enseño mi primera victoria del día. Aparcar el coche. Me he tirado media hora dándole vueltas a Reus. Madre mía, para aparcar. Estamos justo en el centro. ¡Ostras! Tarea casi imposible. Las chicas ya me están escribiendo que dónde estoy. Madre mía, qué locura. Pero bueno, nada, hecho. Equipo, esto es lo que os decía, torneos internacionales lo teníamos todo ahí aglutinado y eso es una ventaja para nosotros, ¿no? Al jugador le da lo mismo porque los transfers funcionan perfectos, a ellos los llevan y les va todo guay. Pero claro, tenemos tres sedes, club, pista 2, pabellón, todo bien organizado, pero para nosotros los entrenadores nos supone un trabajo porque pues media hora de reloj para aparcar el coche. He dejado a Alex en el pabellón, me vengo para acá. Estrés. Luego por la tarde, segundo turno, tenemos a Jaime y bueno, pues otra vez el transporte y aparcar va a ser tela. Pero bueno, nada, solventado. Ahora me desaparezco un ratito, pero antes, eso sí, antes os quería hablar sobre lo que os estaba diciendo al principio de la mañana, ya no me acuerdo ni cuándo. Pero como los que ya me seguís en redes, os he comentado que el día 9 se hace una lista prioritaria, pero en realidad sale el día 10. Día 10 os publico un proyecto en el que llevo tiempo trabajando con mi equipo, porque al final, claro, estamos todo el día en la carretera, ya no estoy pudiendo hacer clinic, que muchos me decían, hermano, ¿ya no haces clinic? No puedo hacer clinic porque es inviable, no puedo compatibilizarlo. Entonces lo que he hecho es pivotar ese trabajo mío de enseñaros físicamente la pista a la parte online, así que nada, cuando ya esté todo preparado os voy a ir enseñando. He creado un lugar para trabajar con aquellos de vosotros que queráis seguir mejorando desde la parte técnica, táctica, psicológica, un poco de todas las áreas,
online porque físicamente va a ser inviable y bueno, pues va a ser ese rincón con contenido, o sea, obviamente van a seguir YouTube, o sea, sigue todo exactamente igual, pero es verdad que los vídeos tutoriales son bastante genéricos y no me puedo dedicar a cosas más particulares que muchos de vosotros, o bien porque sois entrenadores, o bien porque realmente estáis muy comprometidos con aprender cómo se pone el codo en la bandeja, o yo qué sé, o la táctica de los bloqueos, basculaciones, cosas así muy técnicas que no a todos os gustan. Así que he creado un lugar pequeño, ¿vale? Donde voy a poder estar interactuando de una manera más privada con vosotros desde cualquier parte del mundo, y eso me salva porque yo puedo estar en Chile como he estado y crearte ese contenido a ti. Perdón, que estáis torcidos. A ti que justo eres un profe que me habéis preguntado esto a través de redes y no me da tiempo a contestarte, pues ahí es donde lo voy a hacer, ¿no? Así que bueno, será un área más privada donde no habrá mucha gente, entiendo, porque no todos os interesa ese contenido tan específico o estáis tan involucrados en mejorar, o directamente es que no le sacáis partido porque no sois entrenadores o no tenéis ese nivel. Y bueno, nada, lo verdad que con mucha ilusión, porque es un lugar que yo necesito también para darme paz, porque a veces no puedo contestaros a todos los mensajes y me joroba, pero bueno, creo que ese va a ser el sitio donde interactuar con vosotros y donde pivotar lo que antes hacía de manera presencial a poder hacerlo desde cualquier parte del mundo, además de que los que estéis ahí, ya os explicaré más, pero tenéis una pala gratis al año, pala premium. Obviamente estará la MM2, pero además de las mejores marcas, así que bueno, estoy súper contento, ya os contaré más. Se ganó el partido, con el culo muy apretado, pero se ganó el partido. Quiero mandar un saludo para todos los que recién llegáis al formato blog, que no es el contenido formativo de tutoriales, etcétera, y que muchos de vosotros, yo sé que de manera proactiva me decís que utilice un gimbal cuando me grabo. Pero os tengo que decir una cosa, la culpa es de este señor que no me ayuda a llevar el gimbal. Escuchad, los que me decís que llevo un gimbal, ¿vosotros sabéis lo que ocupa un gimbal? Imaginaos que ahora veis a un tío que es supuestamente entrenador de pádel, que va con la mochila, la libreta, las cosas que llevo, y aparte un gimbal que pesa 2 kilos, que es así enorme, o sea, es inviable, no puedo viajar. No hay más. De hecho, me voy dejando las cosas por todas partes porque llevo 17 elementos siempre por todas partes. Chicos, no hay manera de llegar a un gimbal, los blogs son así, ¿se mueven? Sí, se mueven, pero están. O sea, se mueven, sí, pero están. Tenemos ahora a Fermosel y José Jiménez, que juegan contra Chipi y Vilariño, un partido muy duro, pero que bueno, vamos a intentar que los chicos saquen adelante. Y nada, os veo después. Por la tarde tenemos un entrenamiento con Nerone, que ha venido con las Gemes, así que nada, de momento, pues mira, salvado el partido, no se pudo ganar el de la Portu, pero sí se pudo ganar el de Carol y Mari, así que no más para adentro. Por cierto, no solamente no me trae el gimbal, no me ayuda a grabar, sino que además ahí se planta el escritorio y se pone a trabajar para Padel NBA. ¿Todo bien, Jimmy? Todo bien. Preparado ya para el partido. Preparadísimo, ¿no? Muy preparado. ¿Tu compañero paga la cuota del gimnasio? Sí. Equipo, sé que hoy no he grabado mucho, la verdad que ha sido un día muy duro. Bueno, hay muchas cosas del entrenador profesional que no se ve lógicamente cuando estamos en pista, esa hora y media, esas 2 horas de partido, pero hay mucho que no se ve. Nada, perdieron Fermo y José Jiménez contra Vilariño y Chipi en el tercero, y bueno, la verdad que no juegan nada mal. Chipi y Nacho jugaron mejor, además los puntos importantes lo han hecho fantástico y se lo merecen. Estáis haciendo, chicos, una temporada muy buena, y la pasada también. La verdad que es una pareja, además me encanta, que lleva jugando mucho tiempo juntos. Enhorabuena. Y como os digo, hoy he pasado 4 horas y media o 5 sentado en banco, pero luego por detrás hay mucho trabajo de preparar el partido, analizar lo que ha pasado,
ese análisis post partido de qué es lo que ha fallado, qué es lo que no, lleva tiempo, prepara, bueno, muchas cosas la verdad. Así que perdón porque el vlog de hoy la verdad que ha sido un poco cutre, porque no he podido grabar mucho más, pero es que el trabajo invisible pues hoy nos ha comido. Hoy no me han dicho que si es para mejor a tu padre. Mejor a tu padre, me dicen a veces. Me joder a tu padre. No me joda. ¿Qué tal ha ido tu partido? Pues no ha sido el debut deseado, pero bueno, es que enfrente a unas rivales que juegan mucho. Sí. Han jugado muy bien, no hemos estado finos, se ha intentado y la actitud ha sido buena, las chicas lo han trabajado bien, hemos propuesto cosas, pero hay que darle enhorabuena a Mapilla Majo, que es que han jugado una fortuna, han jugado muy bien y no hemos podido hacerlo. Así que es lo que tiene ser la pareja más longeva del circuito, tener mucha experiencia, tener muy buenos tiros, un gran entrenador. Bonita experiencia. Sebastián. Muy a gusto y muy agradecido y todo ha salido bien en cuanto a experiencia, no en cuanto a resultado. Vamos a ver, no hemos podido cenar. Vamos a ver si conseguimos. Sí. ¿Por aquí vamos bien? No lo sé. Ya puedes apagarlo.